Ellos deben de entender por fin que nosotros también tenemos armas y saben, y yo acabo de enumerar algunas de las armas que también pueden alcanzar objetivos en sus territorios. Por lo tanto, todo lo que están inventando ahora, todo lo que se están intentando asustar todo el mundo, que todo es real, que puede realmente ser un conflicto y puede llevar a un conflicto nuclear y hacer desaparecer una civilización. No lo entienden. Estas personas no... Bueno, Pedro, pues precisamente es lo que veníamos hablando, ¿no? Después de las palabras de Macron, lo más lógico, bueno, pues es un discurso, unas declaraciones como las que ha hecho Vladimir Putin, que como decís, bueno, pues por suerte está teniendo más mesura que los líderes occidentales. Pedro, quiero saber cómo calificas estas palabras de Vladimir Putin. Algunos decían que es una amenaza, yo diría que más bien es un aviso, ¿no? Una advertencia de, oye, esta es la línea roja, si la pasáis, allá vosotros. Me parece que no te escuchamos ahora, Pedro. Igual está silenciado, perdona. No, me parece que estás muteado, Pedro. No conseguimos recuperar el sonido. Ahora, perfecto. Ahora, vale. Perfecto. El relato que se le ha contado a los ciudadanos europeos es que este conflicto, antes lo mencionaba el anterior contertulio, es que empezaba con una invasión ilegal e ilegítima de Rusia. Y esto es una simplificación absoluta de lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania. Esto todo empieza ya. Si queremos retomar, ya no vamos a los precedentes que dijo el presidente Putin en la entrevista con Tucker Carlson, pero si vamos a ponerlo en contexto más actual, más en las últimas décadas, cuando cae la Unión Soviética, cae un sistema político, teóricamente se le garantiza a Rusia que todo este aparataje, todo este escenario de seguridad que era la OTAN y demás, no tenía sentido, porque si la OTAN se había creado, digamos, para defenderse de la Unión Soviética y la Unión Soviética había desaparecido, no tenía sentido que esa estructura militar, que esta estructura de seguridad se mantuviese. Bueno, y se le empieza a decir a los primeros líderes de los rusos, en aquel momento, Gorbachev, Yeltsin, etcétera, etcétera, que la OTAN no se va a ampliar, que no tiene sentido porque Rusia ya no es un enemigo. Era el enemigo la Unión Soviética, pero no ya Rusia. Bueno, sabemos que eso se llevó todo, todas las palabras se las llevó el viento y hemos tenido cinco ampliaciones de la OTAN, no una, sino 5. Y continuamos y cada vez llegando más próximo a las fronteras del este, a las fronteras de la propia Rusia. En segundo lugar, se ha intentado sistemáticamente por parte de Occidente desestabilizar a las antiguas repúblicas soviéticas, que muchas de ellas son países independientes, algunas han accedido y no ha pasado nada. Rusia, por ejemplo, ha dejado tranquilamente que las repúblicas bálticas se sumasen tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Pero según te vas acercando, no es lo mismo la situación de las repúblicas bálticas, por ejemplo, que Bielorrusia o Ucrania. Porque dentro de todo lo que era la Unión Soviética no es lo mismo las repúblicas bálticas que lo que era, por ejemplo, Bielorrusia o Ucrania o lo que eran las repúblicas de Asia Central. Hay situaciones diametralmente distintas. Desde el punto de vista étnico, religioso, lingüístico, etcétera, etcétera, las similitudes entre Ucrania y Rusia o Bielorrusia y Rusia son mucho más estrechas que, por ejemplo, el resto. Y de hecho ha pasado. Las elecciones, ha habido, digamos, cambios políticos importantes en Ucrania y Rusia nunca ha entrado en esos cambios políticos. Es decir, Zelensky no inventó nada. Es decir, ya había habido una supuesta democratización occidental de Ucrania cuando ganó el presidente Yushchenko y estaba también por allí Julia Timoshenko. Eran líderes pro-occidentales y no ha intervenido ni militarmente ni fue invadida y ya también era Putin el presidente en la Federación de Rusia. Pero hubo un cambio democrático en Ucrania y se respetó. El problema es que en el año 14 no hubo un cambio democrático
Ucrania. Hubo un golpe de Estado en Ucrania, que es completamente distinto. Entonces, cuando tú tienes un golpe de Estado y además los que acceden en supuesta persecución de la democracia, lo único que hacen es perseguir el idioma ruso, perseguir todas las minorías rusas del este de Ucrania, conlleva y adoptar un ideario basado en Stefan Bandera y en los pronazis ucranianos, eso es una cosa completamente distinta. Aún así, Rusia tuvo la paciencia durante 10 años de buscar una solución diplomática. ¿De acuerdo? Y por eso hubo Minsk I y Minsk II. ¿Pero qué pasa? Que Minsk I y Minsk II no fueron respetados por los firmantes, entre ellos Ucrania y los garantes occidentales, porque, entre otras cosas, se aseguraba la integridad territorial de Ucrania dándole un estatus especial a la zona del Donbass, es decir, podrían escoger sus propias instituciones políticas y tendrían una amplia autonomía política que respetaba, pues, por ejemplo, el idioma ruso y las costumbres y los hábitos de la población rusófila y rusa del este de Ucrania. Todo eso no fue respetado. Todo eso fue totalmente suplantado totalmente por el régimen de Kiev. Y es más, se utilizó el ejército ucraniano con más de 15.000 muertos, porque se bombardeaba a diario las ciudades como Donetsk y Lugansk por parte del ejército ucraniano. Claro, si descontextualizamos, si omitimos todo esto, da la sensación de que efectivamente pudo haber hasta una acción ilegal por parte de Rusia. Pero claro, en el año 22, ¿qué pasó en febrero del 22? En el momento que Rusia reconoce la autodeterminación de esas dos repúblicas, de Donetsk y de Lugansk, porque eso es así, la Carta de Naciones Unidas, no la ley rusa, la Carta de Naciones Unidas, antes incluso de la integridad territorial de los estados, habla del derecho de autodeterminación, que es invocado por Occidente cuando le es conveniente, caso Kosovo, y que cuando no te interesa, pues no eres invocados. En el caso, por ejemplo, de Taiwán, no lo quieren invocar porque entonces tendrían que ir a la reintegración con China. En cambio, ahí sí, ahí se le da alas a los taiwaneses. ¿Por qué? Porque interesa separar a Taiwán de China. Entonces, tenemos miles de ejemplos, miles de ejemplos. En la década de los 20, Irlanda se independiza del Reino Unido, pero los ingleses se meten en los 5 condados del norte. Y aún 100 años después tenemos la separación de Irlanda entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur. Y estos son los que les dan ejemplos y los que les dan lecciones de moral a Rusia. Hombre, no parece para nada sensato en ese sentido. Entonces, lo que está claro es que este mensaje que ha dado hoy el presidente invita obviamente a que seamos un poco más reflexivos. Es decir, la operación militar especial tiene un alto costo, un alto impacto para Rusia, pero es una decisión que se ha tomado y que tiene el respaldo de la mayoría del país. Indudablemente, si ahora los europeos, llevados por sus gobiernos y por sus élites, entran militarmente en un apoyo todavía mucho más decidido al que hay en la actualidad en Ucrania, eso, insisto, es un conflicto existencial a la propia Federación de Rusia y estamos entrando en palabras mayores. Por lo tanto, me da la sensación de que los ciudadanos europeos tenemos que pararle los pies a esta élite irresponsable en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del junio próximo. Bueno, pues desde luego pendientes de este discurso de Vladimir Putin, de las amenazas por parte de Europa. Me decían en el chat que soy prorruso. No, yo es que tengo la manía desde pequeñito de pensar por mí mismo. No me trago lo que me digan, intento pensar y luego saco un poco mis conclusiones. A algunos les gustará y a otros no, pero desde pequeño tengo esa manía. Luis, quiero preguntarte a ti también por este discurso de Putin. ¿Es un farol, una posible guerra nuclear o es una advertencia? ¿Cómo nos podemos tomar estas palabras de Vladimir Putin? Yo diría que ante todo son un recordatorio, ¿no? Están diciendo, cuidado, que si ustedes están amenazando con... También oigo eco yo. Vale. Decía que es ante todo, o yo lo entiendo así, como un recordatorio. Está diciendo, cuidado, que es que ustedes me están amenazando con... me están diciendo que tienen armas nucleares
pero es que yo también las tengo, recuérdenlo. Y bueno, por seguir un poco la argumentación, ¿no? Pues claro, a lo mejor yo, como vivo en el otro lado del continente, ¿no? Pues seguro que estoy manipulado, como seguramente también lo están tantos otros ciudadanos, ¿no? También hay que recordar, por ejemplo, las invasiones que Rusia y las intervenciones que Rusia y la Unión Soviética, de la cual Rusia es heredera internacional de los derechos y obligaciones, bueno, pues cometió a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX, pues desde Finlandia, Hungría, República Checoslovaquia en aquella época. Bueno, esto también se ha producido en Rusia y también podríamos haber aplicado el principio de la autodeterminación. Yo también recuerdo que había algún memorándum de Budapest del 94 que decía que, bueno, venía por simplificar, decía que Ucrania iba a ver protegida su integridad territorial siempre y cuando cediera las cabezas nucleares que tenía en su territorio a la República de Rusia, ¿no? A la Federación Rusa, y como contrapartida, pues eso se hizo y no se garantizó. A partir de aquí, bueno, pues podemos intentar argumentar la expansión de la OTAN, la expansión de la Unión Europea. Yo creo que cuando un país, y creo que fue así, pero como a lo mejor estoy manipulado, pues me han enseñado una realidad paralela como en Matrix, ¿no? Pero creo recordar que tanto Polonia, los países bálticos, Ucrania a día de hoy son países soberanos, son países independientes y no son territorios autónomos o territorios que sean protectorados de nadie. En aquella época los bálticos formaron parte de la Unión Soviética, claro, igual que fue Kazajistán y tantas otras repúblicas, igual que en el Cáucaso, pero soberanamente Estonia, Letonia, Lituania y tantos otros países decidieron por sí solos, sin que nadie les apuntara con una pistola, unirse a la OTAN, unirse a la Unión Europea. Se siguió un proceso de negociación y ese proceso de negociación es el que se sigue en cualquier caso. Con Ucrania, pues exactamente lo mismo. Ucrania, desde principios de los 90, es un país independiente de la misma manera que lo es de facto Bielorrusia. Bielorrusia es un país independiente que tiene una afinidad especial con Moscú. Podríamos analizar muchos factores de por qué eso es así, pero también es un país independiente, igual que Bielorrusia. Está en todo su derecho de firmar un acuerdo de una mayor cooperación económica, política, militar, de la índole que quiera, con Rusia, y nos parece bien, más allá de que a lo mejor los valores europeos no encajen con eso, pero bueno, soberanamente Bielorrusia puede hacerlo, lo hace y bueno, pues no nos tiene que parecer ni bien ni mal porque decide por sí misma. De la misma manera que Bielorrusia apuesta por esa vía, tenemos que entender, por no ser, bueno, o caer en una doble moral, que hay otros países que antiguamente estuvieran bajo la órbita de Moscú, la órbita de la Unión Soviética, la órbita rusa, en los que incluso puede haber minorías lingüísticas, también las hay en otros países de la Unión Europea, y no hay ningún problema porque precisamente el Tratado de Lisboa garantiza y ofrece una especial protección a las minorías nacionales de un Estado, por utilizar la expresión usual, aunque no es exactamente correcta, en otro Estado. Minorías húngaras en Rumanía, minorías alemanas en Polonia, y no hay problema. Son países que, como decía, decidieron la otra vía, desligarse de esas estrechas relaciones que habían tenido hasta entonces con Moscú y mirar a Bruselas, mirar a Washington y establecer sus propias alianzas. Con lo cual, eso de que Rusia, o el argumento de que Rusia pudiera enfadarse o pudiera sentirse defraudada, bueno, pues es que la vida es así, ¿no? Uno hace un trato y lo lógico es que uno decida por sí mismo. A mí firmar un contrato no me tiene por qué obligar nadie. Y aplicando esta misma lógica que se aplica a Bielorrusia, se tiene que aplicar en el otro sentido. Igual que en los países del Cáucaso, en las repúblicas centroasiáticas, también hay algunos países que han decidido incrementar la presencia rusa por el motivo que sea. Hay otros que pueden decidir reducirlo. Lo vemos también en África con el caso francés y lo hemos visto en diferentes latitudes con otros estados, ¿no? Por tanto, eso de hablar de Rusia como si fuera la garante y la protectora
de las minorías nacionales rusas, bueno, pero es que ante todo esos ciudadanos son ucranianos. Es como si hay una minoría lingüística hispana en, vamos a poner por caso, un país del norte de África, y España por eso se arroja el derecho de intervenir militarmente en ese país. Bueno, pues hay otras vías, hay otras mecánicas antes de llegar a la guerra. Yo no me estoy inventando nada, el derecho internacional dice lo que dice, es una agresión de un país que ataca a otro, y en ese momento Ucrania tiene el derecho a la legítima defensa. Esto es lo que nos dice, nos puede gustar más, nos puede gustar menos. A mí me puede gustar, entiendo que a lo mejor hay gente que no, y bueno, lo importante es aceptar que esas son las normas que nos hemos dado, con las normas de juego que tenemos, y a partir de ahí, pues cuando los ciudadanos votemos en el Parlamento Europeo, veremos si hay una mayoría favorable al proyecto de construcción comunitaria o una minoría más reticente. Yo estoy seguro que nuevamente la mayoría de los europeos van a apostar por formas políticas que apuestan y que son proeuropeas, favorables a este proceso que ha demostrado su éxito a lo largo de casi 70 años, 70-80 años, y por tanto a partir de ahí pues tendremos que seguir las relaciones con estos países, y en el caso de Ucrania, Moldavia, Georgia y los países de los Balcanes que han aplicado, han presentado su solicitud y tienen el estatus de países candidatos, pues seguir la vía de la adhesión. Bueno, desde luego que este año va a ser fundamental en clave electoral, las elecciones en Europa, en Rusia, Estados Unidos, las urnas van a marcar, desde luego en Irán, por cierto, van a comenzar también mañana. Adrián, si nos ceñimos a este conflicto, ¿qué te ha parecido el mensaje de Vladimir Putin avisando de un posible conflicto nuclear? Precisamente lo comentabas tú hace apenas unos minutos. ¿Qué opciones hay de esto? Sí, yo creo que efectivamente hay un riesgo real. Como ha dicho Luis, real lo que ha hecho es poner sobre la mesa, creo que hay un poco de eco, ¿no? Sí, poner sobre la mesa lo que todos estamos pensando, que efectivamente esto es algo que puede pasar, ¿no? Y en el momento en que haya un enfrentamiento directo, aunque sea convencional, entre las fuerzas de la OTAN y Rusia, esto puede degenerar en un conflicto nuclear en cualquier momento. Por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues yo pienso que Rusia tenía que responder a esas declaraciones de Macron. De hecho, que no son solo unas declaraciones. Ha habido un debate, y un debate que en principio además se estaba manteniendo oculto, y esto ya en sí mismo quiere decir algo, que ha salido como consecuencia de, ya digo, de este chivatazo de Eslovaquia, pero que realmente es algo que creo que es muy, muy serio, ¿no? Un par de apuntes sobre, bueno, porque mis otros dos compañeros han hablado de muchas cosas, ¿no? Pero un par de apuntes. Por ejemplo, sobre este tema de la expansión continua de la OTAN hacia el este durante tantos años, ¿no? Hombre, yo creo que ahí hay un concepto importante a tener en cuenta, que es que cuando un país se incorpora a una organización, esto no es decisión del país, es decisión del país y es decisión de la organización. Y este es el meollo de la cuestión. Es decir, si la OTAN toma decisiones para expandirse hacia el oeste o no. Es decir, que esa es la cuestión clave. Independientemente de que haya un país que le diga, pues a mí me gustaría, no, sí, a ti te gustaría, pero nosotros tenemos un compromiso geopolítico de no expandirnos y no nos expandimos. Y ya está, y eso es dentro de las normas de esa organización, no hay ningún problema para que eso, si se quiere, se cumpla, ¿no? Y otra cuestión, efectivamente, es el contexto en el que estamos, ya lo habéis mencionado un par de veces, el tema de las elecciones europeas. Bueno, estas elecciones al Parlamento ya sabéis que tienen un impacto fundamentalmente simbólico, es decir, nada sustancial va a cambiar porque cambien los votos un poco más arriba o un poco más abajo, ¿no? Pero claro, yo sí, desde luego, creo que es un momento para reflexionar sobre todo si ante el riesgo de podamos entrar en un conflicto supuestamente para defender ese modelo de Europa occidental, realmente es un momento para reflexionar realmente qué es lo que estamos defendiendo. Pero claro, Luis decía, es un modelo, el proyecto de integración europeo, que ha salido bien, que se valora positivamente, pues o no. Es decir, yo creo que si lo vemos objetivamente, porque claro, tenemos una mitificación constante de este tema en los medios de comunicación, pero si lo valoramos históricamente, el proyecto de construcción europea funcionó relativamente bien hasta el Tratado de Maastricht,
y funcionó muy mal, y ha funcionado fatal a partir de entonces. Hay que recordar cuáles eran las expectativas en el momento en que cae la Unión Soviética, se fusionan las dos Alemanias, hay una expectativa de que la Unión Europea va a pasar de 300 millones a 500 millones, con lo cual va a liderar el mundo. Con el nivel productivo y tecnológico que tenemos, 500 millones de personas, está claro que Europa estaba llamada en principio a liderar el mundo. Y nada de esto ha sucedido todo lo contrario. Y esto quiere decir que lo hemos hecho fatal. Y esto es algo que tenemos que repetirlo una y otra vez, porque ante una situación en la que hay unos países emergentes que están amenazando nuestro poder económico, nuestra influencia política, hay dos opciones. Una es a por ellos, y así intento acabar con el problema acabando con esos países emergentes, y la otra es pensar que dentro de ese cambio del balance nosotros hemos hecho muchas cosas muy mal. En estos últimos 30 años Europa prácticamente no ha crecido. Llevamos 15 años con un crecimiento de la renta per cápita inferior al 1%. Es una situación de estancamiento relativamente peor que la que tenía la Unión Soviética cuando colapsó. Sin mencionar que todo eso lo estamos sosteniendo con una situación de constante sobreendeudamiento, apoyándolo todo en más deuda pública, más deuda privada, más deuda pública, más deuda privada, y en un hundimiento demográfico del que nadie se ha preocupado en 50 años, porque hemos tenido unas instituciones, muchas nacionales, pero también europeas, que no han puesto los temas importantes encima de la mesa. El problema del hundimiento demográfico, como el del sobreendeudamiento o el de la falta de inversión, no son de ahora. Llevamos 50 años con esos problemas y que no se han abordado, y nos hemos dedicado, y las instituciones europeas se han dedicado a tonterías, a crear problemas donde no los había, a campañas de desinformación, y esto es la realidad. La Unión Europea desde el año 90, desde el Tratado de Maastricht, no ha funcionado, y los hechos son evidentes. Europa se está yendo al cajón de la historia. Y si en este momento clave en la historia, no solo de Europa, sino de la humanidad, no somos capaces de darnos cuenta de lo mal que se están haciendo las cosas en Europa y de apuntarnos a nosotros mismos para cambiar lo que hay que cambiar, pues ya sabemos lo que va a pasar. Nos vamos a dejar engañar otra vez por los mismos medios de comunicación que nos van a decir, tranquilos, todo se arregla con una guerra contra Rusia y China. Y yo creo que eso es, en este momento, seguramente, desde el punto de vista de nuestro papel y del papel de la opinión pública, la cuestión clave. Parece, desde luego, que todo conduce a esto. Adrián, si me permitís, vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y hablamos de los avances de Rusia. Nos decían por el chat que vamos atrasados, hablábamos de que ha entrado en Robotine, de que ha tomado Krinky, muchas aldeas en la zona de Avdiivka. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida lo repasamos en Negocios Televisión.